aprox, un poquito más de 100. ¿Qué más vemos ahí? ¿Cómo está el complejo QRS? ¿Está ancho, estrecho, normal? Estrecho, ¿no? O sea, estamos hablando de una conducción intraventricular normal, ¿ya? Pero inmediatamente vemos algunas alteraciones en el segmento ST, ¿no? Y en la onda T, ya hacia el final. No sé si les llama la atención que los complejos QRS son altos, ¿no? Sí, no son altos. ¿Tendrá algún criterio para hablar de hipertrofia ventricular izquierda? Sokolov, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Sokolov, ¿cuál era el Sokolov? Que medía... ¿no? Toma en cuenta dos derivadas, B1 y B6 o B5, ¿no? Más de 35 la suma de la onda S de B1 más la onda R de B5 o B6, la que esté más alta, ¿sí? En este caso, bueno, si tomamos en cuenta B1, ahí tenemos más o menos 10, unos 12 milímetros aproximadamente, ¿no? Y nos vamos a B5, miren B5 como llega hasta arriba, ahí tenemos 10, 20, 25, más de 25 milímetros, ¿no? Entonces tiene criterios de hipertrofia ventricular izquierda y además tiene este patrón, que observen acá, que tiene como un infranivel B5, B6 y también en 1 y ABL, como un infranivel descendente que conocemos como patrón de sobrecargas históricas. Este patrón es característico de los pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda. Es un paciente hipertenso, ¿no? Probablemente no ha sido bien tratado o no ha seguido, mejor dicho, un tratamiento adecuado, no lo sabemos, pero está teniendo ya algunos signos probables de daño de órgano blanco, ¿no? Es decir, está haciendo una hipertrofia ventricular izquierda. Le toma la radiografía y él se saca la radiografía de todos. ¿Qué les parece? No vemos muy bien el borde cardíaco, en la silueta cardíaca no vemos bien el borde derecho, como para poder calcular el índice cardiotorácico, ¿verdad? Pero vemos que la punta del corazón un tanto se dirige hacia abajo, digamos así, y vemos una rectificación que llamamos rectificación del arco medio, es como que la punta se conecta directamente con el arco aórtico, cuando normalmente hay una zona, digamos, intermedia como una pequeña cintura en el centro, ¿no? Y eso se da en los casos de crecimiento auricular izquierdo, ¿no? Pero en pulmón, ¿qué vemos? Bueno, edema, vemos un patrón de congestión pulmonar, ¿no? Un patrón más, en radiología solo podemos describir patrones, no podemos hablar sobre un diagnóstico específico que sería edema, ¿no? Pero apunta bastante, porque es un patrón de, digamos, algodonoso, digamos así, bilateral, ¿no? Simétrico, de hilio fugal, digamos así, porque se concentra más en el centro. Es un patrón clásico de alas de mariposa, ¿no? Un edema, un patrón clásico de un edema agudo del pulmón, ¿no? Con el cuadro clínico con el que ya vi, un paciente que llega a una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Bien? Entonces, la insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo, ¿no? Con síntomas y signos que resultan de cualquier alteración estructural o funcional en el llenado ventricular o la inyección de sangre, ¿no? Es decir, como síndrome que tal, como síndrome que es, ¿no? El conjunto de signos y síntomas resultan, como bien dice ahí, de cualquier alteración estructural o funcional, es decir, puede ser un corazón entre comillas estructuralmente normal, pero hay alguna alteración funcional que puede llevar a eso. Y la alteración puede ser en el llenado ventricular o la inyección de sangre. Y eso modifica un poco el concepto que a veces tenemos de insuficiencia cardíaca, que lo primero que pensamos es que el corazón es incapaz de eyectar un volumen sistólico adecuado, ¿ya? Puede ser que lo sea por una disfunción contráctil, pero no necesariamente es así, pues la alteración puede ser en el llenado, puede tener una función contráctil normal, pero el llenado no es suficiente, por ejemplo un corazón restrictivo, pequeño, hipertrófico tal vez, que no se alcanza a llenar de la manera suficiente, por lo tanto el volumen sistólico también es insuficiente, ¿no? Entonces, existirá insuficiencia cardíaca cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre en dirección anterógrada a una velocidad suficiente para cubrir las demandas metabólicas del organismo, o
o solo es capaz de hacerlo con presiones de llenado cardíaco altas. Entonces, esa es la definición de insuficiencia cardíaca según la guía del manejo de insuficiencia cardíaca del AHA en 2022. Pues, digamos, trata de configurar un poco el diagnóstico, ¿no? Tratar de englobar un poco las causas. ¿Bien? Entonces, recordemos un poquito sobre la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Como ven acá, insuficiencia cardíaca, como ven acá, el gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre en litros que por minuto eyecta el corazón, depende del volumen sistólico, que es la cantidad en mililitros que eyecta con cada bombeo, digamos así, por la frecuencia cardíaca. Entonces, estos dos nos dan el gasto cardíaco. Y el volumen sistólico a su vez depende de la precarga, de la contractilidad cardíaca y de la postcarga. Esas son las tres variables que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Precarga, contractilidad, postcarga son las que determinan el volumen sistólico y este multiplicado por la frecuencia cardíaca nos dará el gasto cardíaco. Muy bien. ¿Qué es la precarga? Entonces, la precarga está determinada, digamos, por lo que se llama o se conoce como mecanismo de Frank-Starling. ¿Se acuerdan ustedes en fisiología, no? Los mecanismos de Frank-Starling dice que dentro de límites fisiológicos, entre más se distiende un ventrículo normal durante la diástole, mayor será, ¿no?, el volumen impulsado en la siguiente contracción sistólica, ¿no? Eso es el mecanismo conocido como Frank-Starling. ¿Bien? Entonces, el volumen sistólico es proporcional al volumen de fin de diástole. Eso es lo que dice el mecanismo de Frank-Starling. ¿Bien? Entonces, el que dijimos, el volumen sistólico es proporcional al volumen de fin de diástole y el mecanismo de Frank-Starling actúa para incrementar la fuerza de la contracción del músculo cardíaco en respuesta a un incremento en el volumen diastólico final. ¿Bien? Esto es un corazón normal, esta es una curva, es un gráfico en el cual tenemos acá en las ordenadas el volumen sistólico y en las abscisas la precarga. ¿Bien? Esto debería ser el volumen sistólico, la diferencia. Vamos a ver. En un corazón normal, cuando yo voy aumentando la precarga, va aumentando el volumen sistólico. Entonces, yo voy a tener una diferencia en volumen sistólico a medida que la precarga va a aumentar. Pero en un corazón insuficiente, a medida que voy aumentando la precarga, ese corazón insuficiente es incapaz de aumentar el volumen sistólico. Y rápidamente el corazón llega a una insuficiencia cardíaca, llega a la congestión pulmonar, ¿ya? Es decir, por más que le aumento la precarga, el corazón es incapaz de aumentar el volumen sistólico y doy como consecuencia altas presiones dentro del ventrículo izquierdo y volumen diastólico final dentro del ventrículo izquierdo, que se transmiten, como ya saben, de manera retrógrada hacia la aurícula izquierda, las venas pulmonares, el capilar pulmonar, edema pulmonar. Conclusión, insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Entonces vemos acá como un corazón en insuficiencia cardíaca, por más que le aumenten la precarga, por el contrario, no van a tolerar mucho el aumento de la precarga y van a poder llegar rápidamente a la congestión pulmonar. Entonces, como definición, la precarga es el estrés parietal ventricular al final de la diástole, ¿no? Corresponde al estiramiento de las fibras ventriculares justo antes de la contracción. Mecanismo de Frank-Starling. Y los parámetros hemodinámicos que se correlacionan con el estiramiento miocárdico son el volumen al final de la diástole o volumen diastólico final o la presión diastólica final. Bien. Muy bien, nuevamente lo mismo que habíamos hablado, ¿no? Volumen sistólico, precarga, en un corazón normal, en una respuesta a volumen, tendría que aumentar bastante la precarga para que haya una sobrecarga de volumen, pero en un corazón insuficiente, ya, yo voy aumentando la precarga y rápidamente llega a la congestión pulmonar, a la sobrecarga de volumen. Eso es la precarga. En cuanto a la postcarga, corresponde al estrés parietal ventricular durante la contracción. Eso es la postcarga. Comúnmente entendemos postcarga como resistencia vascular sistémica. ¿Ya? Eso es lo que uno tiene directamente en mente, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, el aumento de la resistencia vascular sistémica va a llevar a un aumento del estrés parietal ventricular durante la contracción. A fin de cuentas, es lo que determina un aumento de la postcarga. Es la fuerza que debe rebasarse
para que el ventrículo expulse su contenido. ¿Ya? Y esta a menudo es calculada a partir de la presión sistólica ventricular. Entonces hacemos mucha correlación entre presión sistólica ventricular o arterial, ¿ya?, como postcarga. Entonces nuestro paciente del ejemplo, ¿se acuerdan que llegó con una presión arterial de 200/100? Este paciente muy probablemente tenía un aumento de la postcarga crónica, un aumento de la postcarga crónico, ¿no?, que a final de cuentas llegó a una sobrecarga en este corazón ya hipertrófico, es decir, que ya estaba ya sometido a una presión constante durante mucho tiempo, hasta que por último cayó en insuficiencia. ¿Bien? La postcarga está muy en relación con la llamada ley de Laplace. La ley de Laplace está en relación directamente, dice que la postcarga está en relación con la presión intraventricular, el radio de la cavidad ventricular y en relación inversa al grosor de la pared ventricular. Observen, postcarga, presión ventricular, radio de la cavidad ventricular y grosor de la pared ventricular. Cuando un paciente hipertenso desarrolla hipertrofia ventricular izquierda, está aumentando el grosor de la pared ventricular. En última instancia, la hipertrofia ventricular izquierda o al inicio es un mecanismo compensatorio porque va a hacer que la postcarga no sea tan alta, ¿ya? La presión ventricular, sin embargo, también va a estar aumentada porque el corazón tiene que luchar contra una presión alta. Y el radio de la cavidad ventricular no va a estar tan dilatado. Puede ser un radio normal, un corazón hipertrófico, un paciente hipertenso. Eso lleva, por lo tanto, a que la postcarga sea más o menos equilibrada, balanceada. Hay un aumento de la presión intraventricular porque tiene que luchar contra una hipertensión arterial crónica, pero tiene una hipertrófica que balancea un tanto la postcarga, ¿ya? Por lo tanto, durante mucho tiempo el paciente va a poder soportar esa sobrecarga de presión sistólica que le lleva la hipertensión arterial. Entonces, vemos un corazón normal, vamos a ver, ante una determinada presión telediastólica ventricular izquierda, perdón, ante una determinada postcarga, ya vemos una presión diastólica final del ventrículo izquierdo y un volumen sistólico determinado. ¿Bien? Si yo le aumento la postcarga, la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, observen cómo se incrementa, ¿no?, y el volumen sistólico cae. Este paciente probablemente hizo una subida súbita de la presión arterial o la hizo durante los últimos días, es un aumento mayor de la postcarga que hizo que las presiones dentro del ventrículo izquierdo se aumentaran drásticamente y el volumen sistólico también cayera. Nuevamente voy al hecho de que el aumento de la presión al fin de diástole aumentará la presión también en la aurícula izquierda y así de manera retrógrada llevará a la congestión pulmonar. Si yo a este paciente llega a la emergencia y hago que le baje la presión arterial, le doy un vasodilatador, por ejemplo nitrofosfato o nitroglicerina, le estaré disminuyendo la postcarga. Y al disminuirle la postcarga voy a hacer que baje la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y voy a hacer que el volumen sistólico mejore. Conclusión, el tratamiento es bajarle la presión arterial. ¿Ya? Observen cómo fisiopatológicamente hablando lo que estamos haciendo es disminuir la postcarga, disminuir la sobrecarga de presión de este paciente. ¿Bien? Y el otro punto es la contractilidad, ¿no? El otro factor que relaciona al volumen sistólico, que está en relación al volumen sistólico, es la contractilidad, que es la propiedad del músculo cardíaco que explica los cambios de la fuerza de contracción de manera independiente a la precarga y la postcarga. Entonces este factor, este parámetro, este punto, este factor relacionado al volumen sistólico de la contractilidad no depende de la pre ni de la postcarga. ¿Bien? Entonces, si tenemos un paciente con un corazón normal, si le va aumentando progresivamente la contractilidad, vamos a ver que la presión al final de la diástole en el ventrículo izquierdo va a tener una variación variable, ¿no? Y el volumen latido va a aumentar, ¿sí? Pero si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, la contractilidad está disminuida, por ejemplo, la presión diastólica final, observen cómo va aumentando, el paciente llega a la insuficiencia cardíaca. El volumen latido se hace bajito, digamos así,
y la presión al final de la diástole se eleva con una disminución de la contractilidad. Si yo a este paciente le doy un inotrópico, por ejemplo dobutamina, y aumento su contractilidad, no se ven cómo la presión al final de la diástole va a ir bajando, el volumen sistólico va a ir aumentando el volumen sistólico y la congestión pulmonar va a ir reduciéndose junto con la presión diastólica final. Vamos a tener una variación de puntos en este sentido. Muy bien. Esto ya es el asa presión-volumen, que ya lo he conversado con algunos de ustedes que han estado rotando por cardiología, para que recuerden. ¿Se acuerdan de este asa presión-volumen? ¿Qué quiere decir? A ver. Voluntario. Escriban la muchacha. Despierten. Ustedes pueden. Asa presión volumen. Escríbanmelo, por favor, el asa presión volumen. El año pasado había un delegado que traía la Inca Kola, pero este año no hay nada. ¿Qué hay? Ah, uy. Ya sabemos para la próxima. Vamos, lecciones. Solo les voy a dar dos detalles. Esta es la presión dentro la presión dentro del ventrículo izquierdo y este es el volumen dentro del ventrículo izquierdo a lo largo del ciclo cardíaco. Ahora sí. ¿Qué pasa acá en el punto A? Vamos a ver. Acá inicia ¿qué fase? Diástole. Diástole, el llenado de diástole. Fase de llenado. Para que se llene el ventrículo izquierdo, porque vamos todo el ventrículo izquierdo, que tiene que abrirse. La válvula mitral. Entonces el punto A es la apertura de la válvula mitral. Punto A es la apertura de la válvula mitral. Se llena el ventrículo izquierdo, ¿no? Un llenado pasivo inicialmente y luego este llenado activo se refiere a la contracción auricular, la fase final, ¿no? Entonces, a medida que la aurícula izquierda va vaciando su contenido en el ventrículo izquierdo, la presión dentro de la aurícula izquierda va cayendo y va aumentando la presión también dentro del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, esa variación de presión va a hacer que la válvula mitral se cierre. La válvula mitral se cierra. Entonces acá tenemos ya punto 6, digamos así, cierre de la válvula mitral que corresponde a qué ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco. Entonces ya comienza el periodo de contracción isovolumétrica a este punto. El periodo de contracción isovolumétrica, es decir, va aumentando la presión. Por cierto, entre el punto C y el punto D están cerradas tanto la válvula mitral como la válvula aórtica, ¿sí? Supera la poscarga, supera la presión a la raíz de la aorta, por lo tanto se va a abrir la válvula aórtica, ¿sí? Se abre la válvula aórtica y empieza el periodo de eyección, propiamente dicho. Entonces, el ventrículo izquierdo eyecta una determinada cantidad de sangre y la presión cae dentro del ventrículo izquierdo. Es superada por la presión en la raíz de la aorta y eso hace que se cierre la válvula aórtica. Lo mismo pasa del lado derecho, aunque sus curvas son un poco distintas, ¿verdad? Y luego ya empieza el periodo de relajación isovolumétrica. En este periodo nuevamente la válvula aórtica y la válvula mitral, ¿sí? ¿Por qué en el periodo de eyección termina aumentando la presión ventricular izquierda? Sí, es cierto, hay un aumento, no es que hay digamos que a este punto que estamos hablando, la presión dentro del ventrículo izquierdo está por debajo de la presión en la raíz de la aorta, ¿verdad? Lo suficientemente baja como para que se cierre la válvula aórtica. Pero ahí no es que ahí termina, ¿no? La presión luego comienza a bajar rápidamente. ¿Verdad? Acá hay un periodo de eyección, aumenta, digamos, eyecta la cantidad de sangre, cae la presión dentro del ventrículo izquierdo, ¿verdad? La válvula aórtica y la mitral están cerradas, el periodo de relajación isovolumétrica, nuevamente la presión cae por debajo de la presión en la aurícula izquierda, que por cierto la aurícula izquierda ya venía recibiendo sangre de las venas pulmonares, ¿no? Y nuevamente se abre la válvula mitral y así tenemos.
todo este volumen que se está moviendo de un lado para otro es el volumen sistólico. Entonces, el ancho de este loop, de esta curva de asa, presión-volumen, es el volumen sistólico, el corazón normal. Y esto va a ir variando de acuerdo a si varía la precarga, varía la poscarga, varía la contractilidad, si es un corazón normal, si es un corazón insuficiente. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, ya, vamos a ver cómo se altera, cómo varía el asa presión-volumen en un corazón normal. Este es un corazón normal. ¿Ya? Este es el asa presión-volumen, ya los puntos que habíamos visto, A, B, C, D, ¿ya? Vamos a imaginar que este es un paciente que tiene una deshidratación severa por X razón. ¿Ya? Entonces aumentan ustedes la cantidad de volumen que le van a dar al paciente y observan cómo el punto B se desplaza hacia un punto B', ¿ya? Aumenta el volumen ventricular izquierdo, el volumen de fin de diástole, ¿ya? Y por lo tanto vemos que esto que es el volumen sistólico, como ven que se amplía. Entonces, esto es un corazón que está respondiendo normal. Estoy aumentando la precarga, por lo tanto está aumentando el volumen sistólico. Corazón normal. La pendiente está acá, que se llama pendiente de elastancia, ¿ya? Ven que no varía sustancialmente. La presión al final de la sístole va a ser igual. ¿Bien? Insuficiencia cardíaca, pero un corazón con insuficiencia cardíaca, bueno, lo azul es lo normal. El corazón con insuficiencia cardíaca le aumentan el volumen de fin de diástole y observen cómo la presión de fin de diástole también aumenta. ¿No? Se observa cómo se desplaza. Pero el volumen sistólico casi no aumenta, ¿no? Inclusive se mantiene bajito, más bajo que un corazón normal. ¿Bien? Y vemos con la pendiente lateral cómo se desplaza a la derecha, la presión de fin de... el volumen, perdón, de fin de diástole, de sístole también va a estar un tanto incrementado. Un corazón que maneja volumen sistólico pequeño, ¿no? Por más que le aumente la precarga, no va a mejorar el volumen sistólico. Si lo hace de una manera, digamos, limitada. En un corazón con una alteración de la contractilidad, como en un paciente con insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, esto es un corazón normal, un paciente con disfunción sistólica. Vemos que el volumen sistólico que maneja es chiquito, pero se maneja a volúmenes de fin de diástole y a presiones de fin de diástole bien elevadas, ¿no? Es decir, este corazón, la única forma que tiene para aumentar el volumen sistólico, o para no aumentar, sino para tratar de mantener un volumen sistólico que sea suficiente para el organismo, la única manera que tiene es aumentando las presiones de fin de diástole, que es una de las características hemodinámicas de la insuficiencia. Muy bien, ¿qué hay en cuanto a la etiología de la insuficiencia cardíaca crónica? Acá tenemos una serie de causas. Allá a la cabeza, como ven, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la principal causa de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Luego sigue la enfermedad coronaria. Tenemos otras causas, como valvulopatías, todas, estenosis aórtica, valvulopatías mitrales, etc. Cardiomiopatías, que es una clase aparte, ¿no? Que está la cardiopatía hipertrófica, la restrictiva, la dilatada, ¿no? Cardiopatías congénitas, que por cierto cada vez están llegando un poquito más a edades adultas gracias a las cirugías de corrección o terapias paliativas, cirugías paliativas que se hacen a edades menores. La toxicidad por alcohol es una causa que tenemos que tener frecuente en nuestro país. La
toxicidad por alcohol lo estamos subestimando. La toxicidad por agentes quimioterápicos, cada vez hay más personas que son tratadas por cáncer. La misma causa, el mismo hecho que la población vaya envejeciendo cada vez más y vayan apareciendo nuevos quimioterápicos o digamos terapias de tipo inmunológica, etcétera, pueden tener efectos dañinos sobre el corazón, algunos agentes, y producir insuficiencia cardíaca. Causas infecciosas, llámese miocarditis, endocarditis infecciosa, y las llamadas taquicardiomiopatías, que son difusiones sistólicas, producto de una taquicardia, puede ser supraventricular o ventricular. Muy bien. La insuficiencia cardíaca la clasificamos actualmente de acuerdo a la fracción de eyección. ¿Sí? ¿Se acuerdan la fracción de eyección? Sí, hablamos creo de la cosa, no sé, hablamos. ¿Sí, no? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué era? ¿Ah? Volumen sistólico sobre volumen diastólico. Bueno, al final de cuentas, sencillamente hablando, es un porcentaje. ¿Ya? Ya les dije que es de lo que llega al final de la diástole, qué porcentaje consigue eyectar. Y la insuficiencia cardíaca la clasificamos como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, cuando es menos de 40%, perdón, de 40% para abajo. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, 50% para arriba. Y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, cuando es entre 41 y 49%. ¿Cuál creen que es la más frecuente? Muy bien, ¿qué opinan? La frecuencia es igual. Sí, 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección preservada. Sí, aunque les parezca, es cierto. ¿Ya? Lo que pasa es que siempre en nuestra cabeza dice insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida. Lo que pasa es que el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada también cada vez está aumentando cada vez más. Antes nosotros veíamos un paciente con insuficiencia, o sea, con signos de insuficiencia cardíaca, llámese disnea, sobre todo disnea de esfuerzo, ¿no? Me canso, ahora caminar 2, 3 cuadras, ¿no? Antes no me cansaba. ¿Y qué decía uno? Bueno, hay que hacerle un ecocardio. Encontraba, hacía el ecocardio, fracción de eyección 60%, o sea, no tiene nada, tiene son normal. Seguramente porque está con sobrepeso, con calor, ¿no? Pero no es así. Cada vez han aparecido datos más finos como el dosaje de péptidos natriuréticos, por ejemplo, para llevarnos a decir de que sí, estos pacientes tienen presiones diastólicas finales incrementadas. La fracción de eyección puede estar normal, pero eso no quiere decir que no tenga insuficiencia cardíaca. Y que puede llegar inclusive con un edema agudo de pulmón, como es el paciente que les mostré, que es un paciente clásico de un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. El ejemplo clásico, el paciente que llega con una presión volando, ¿no? Un hipertenso mal controlado y que llega a la emergencia por insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, no es tan infrecuente, en realidad la frecuencia es igual. Fracción de eyección preservada, la mitad de los casos, el resto, fracción de eyección levemente reducida o reducida hasta nada. No, con la clínica no. Esta definición es ecocardiográfica. Esta definición es ecocardiográfica. La clínica es igual, muy parecida. ¿Ya? Salvo que al ocultar, bueno, encuentres, no sé, un soplo, encuentres, no sé, un corazón desplazado, un latido apical muy dilatado, extendido, desplazado hacia la izquierda, un impulso apical, ¿no? Ahora, se supone que cuando hay fracción de eyección reducida, pues habrá un compromiso de la contractilidad, ¿no? Y dentro de las causas más comunes, ahí tenemos la enfermedad coronaria, ¿no? Pero también valvulopatías con sobrecarga crónica de volumen, por ejemplo, una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica, también. O una miocardiopatía dilatada, que ya estamos hablando de una enfermedad muchas veces genéticamente determinada, en la cual básicamente el músculo cardíaco es el que empieza a desaparecer y empieza a disminuir la contractilidad. Entonces ahí, estas serían las causas más frecuentes.
Cuando hay fracción de eyección preservada, acá tenemos que pensar más que nada en un compromiso del llenado diastólico. Compromiso. Antes se hablaba de insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, ¿se acuerdan? ¿No? Esa es la clasificación. Bueno, estas con fracción de eyección preservada entrarían dentro de la insuficiencia cardíaca diastólica, pero en realidad en la insuficiencia cardíaca no hay nada puro, pues en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida también hay una alteración diastólica, ¿ya? Entonces no es puramente hablando esto es sistólico y esto es diastólico, no. Podríamos hablar de que acá la fracción de eyección preservada hay más que nada un compromiso en el llenado diastólico, sí podríamos hablar. Pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, nuestro ejemplo al inicio, pacientes con una miocardiopatía restrictiva, que es una enfermedad propia del músculo cardíaco, en el cual el músculo, el tejido muscular se ve infiltrado, invadido por otra cosa que no es músculo, por ejemplo amiloide, ¿no? Entonces, ahí en ese caso el corazón se vuelve un apodrazo, se vuelve algo rígido, ¿verdad? Se puede contraer tal vez bien, pero la elasticidad del músculo, la compliance del músculo cardíaco se ve reducida, ¿verdad? Entonces tienen presiones de llenado altas, ¿no? Se congestionan, hacen un cuadro clínico similar de insuficiencia cardíaca. Fibrosis miocárdica, puede ser por quimioterápico, por radioterapia, etc., ¿no? Y la constricción o el taponamiento cardíaco también tendría una causa de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿sí? Y en el medio tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, que podríamos decir que comparte en realidad muchas de las causas, ¿no? En donde hay un aumento de la sobrecarga, aumento de la poscarga, pues hay un deterioro, sí, tanto de la contractilidad, un compromiso de llenado diastólico. Digamos que lo que caracteriza este cuadro es más que nada un parámetro ecocardiográfico a este segmento, ¿no? ¿Por qué se dividió tanto así, insuficiencia cardíaca con fracción reducida, preservada? En realidad esta clasificación fue evolucionando de acuerdo a cómo fueron avanzando los distintos estudios para la terapia de insuficiencia cardíaca. Y es que en los primeros estudios se englobaban todos los pacientes con insuficiencia cardíaca de este lado, ¿ya? Entonces empezaron a utilizar, por ejemplo, IECA. Si tengo IECA, sabes que este grupo le va mejor, los que tienen fracción de eyección baja les va mejor, entonces comenzaron a decir, los que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, les va mejor casi toda la terapia que hasta el momento tenemos para insuficiencia cardíaca. Que ahora vamos a repasar. Pero hasta hace unos años atrás, para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, no había una terapia específica más que tratar la causa de fondo. Si era muy hipertenso, tratar la hipertensión arterial, ¿no? Pero no había un tratamiento tan específico para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, y esto es algo de la fisiopatología, de lo que sucede cuando hay un deterioro en la contractilidad, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, o una caída, mejor dicho, de volumen sistólico, ¿no? Cae el gasto cardíaco, hay hipoperfusión periférica, puede haber insuficiencia respiratoria a consecuencia de la congestión pulmonar, ¿no? Ya que a la caída del gasto cardíaco, al caer el volumen sistólico, aumenta la presión diastólica final, o sea, se queda retenida la sangre dentro del ventrículo izquierdo, hay un aumento del volumen y de la presión de fin de diástole, que lleva a un aumento de la presión capilar pulmonar, congestión pulmonar y insuficiencia respiratoria. Pero la caída del gasto cardíaco va a dar lugar a esto que se llama activación neurohormonal. Estamos hablando ahí de la activación del sistema nervioso simpático, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de la arginina vasopresina, de la activación de los péptidos natriuréticos. Estamos hablando de una serie de factores que actualmente son los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Con el paso del tiempo, este deterioro del gasto cardíaco con la consecuente hipoperfusión periférica va a dar lugar a una insuficiencia renal. Y esto aumenta la retención de fluidos, lo cual lleva a mayor congestión pulmonar. No olvidar siempre que la caída de la contractilidad del ventrículo izquierdo, o mejor dicho, la caída del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, y este aumento consecuente de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y de la presión capilar pulmonar, va a dar lugar también a una hipertensión pulmonar. ¿Sí? No sé si me siguen. La hipertensión pulmonar determina una sobrecarga de presión sobre el lado derecho, que lo vamos a ver en la clase de hipertensión pulmonar, ¿ya? Que es la causa más común, por cierto, de hipertensión pulmonar, es la
la disfunción ventricular izquierda, ¿ya? Y esto también da lugar a insuficiencia ventricular derecha, y lo que empezó siendo solo del lado izquierdo terminó siendo biventricular. Y esto es cómo se comporta la circulación pulmonar en la insuficiencia cardíaca. Entonces vemos acá que esto es un corazón normal, vemos acá ventrículo izquierdo con una presión de 120 sistólica, que es igual a la presión de la aorta, ¿no? Y una 6 diastólica. La presión diastólica final del ventrículo izquierdo es igual a la presión en la aurícula izquierda, hacia atrás lo mismo. Y la presión en la arteria pulmonar determina pues también la presión a la cual es sometida el ventrículo derecho. Cuando un corazón entra en insuficiencia, vemos acá un aumento de la presión diastólica final. De 6 se fue a 25. El gasto cardíaco de 5 litros por minuto se fue a 4. Este aumento de la presión diastólica final, ya les dije que se traspasa, se transmite hacia la aurícula izquierda, hacia el capilar pulmonar, ya podemos tener ahí congestión pulmonar. También da lugar a un aumento de las presiones en la arteria pulmonar, que acá hay una presión diastólica final, de 8, acá ya es de 25, sobrecarga el ventrículo derecho. Con el paso del tiempo, cae aún más el gasto cardíaco, la presión diastólica final se hace aún más alta, y eso lleva a congestión pulmonar. Y eventualmente hay un remodelado en la vasculatura pulmonar, sobre todo en las arteriolas pulmonares, que hace que la hipertensión pulmonar se haga fija. Es decir, no solo hay un aumento de la presión que se dice postcapilar, sino va a haber un aumento de la presión precapilar. ¿Ya? Por lo tanto, si yo, en esos casos, y eso se da clásicamente, por ejemplo, los pacientes que tienen valvulopatía mitral, estenosis mitral, por ejemplo, ¿no? Hacen este aumento de presiones de la aurícula izquierda que se transmiten hacia el capilar pulmonar, sobrecargan bastante la presión en la arteria pulmonar. Esos pacientes, por ejemplo, les cambian la válvula mitral, corrigen, por lo tanto, bajan la presión en la aurícula izquierda, ¿no? Pero resulta que se quedan con hipertensión pulmonar. Y esos pacientes pasan los años y terminan debutando siendo solo falla derecha, ¿verdad? Por hipertensión pulmonar secundaria, en este caso secundaria a la sobrecarga de presión crónica que tuvieron años antes. Entonces eso puede observarse, este fenómeno puede observarse en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica, congestiva. Los pacientes, por ejemplo, que van a trasplante cardíaco, que nosotros decimos, bueno, ya no hay solución para este paciente, la única opción y califica para trasplante cardíaco, les hacemos un estudio para evaluar cómo está la presión en la arteria pulmonar. ¿Verdad? Porque imagínense que si no los estudiáramos, y si esos pacientes tienen un remodelado y tienen hipertensión pulmonar severa, yo les quito el corazón enfermo, pero siguen las arterias pulmonares enfermas de ahí, y les pongo un corazón normal, ese corazón normal va a fallar rápidamente. Es un corazón normal que está sometido a estas presiones bajitas, pero un corazón normal no va a soportar tantas presiones en la arteria pulmonar y rápidamente va a hacer claudicación del ventrículo derecho, el paciente va a morir. Por lo tanto, antes de ir a un trasplante cardíaco tenemos que estudiar bien si hay hipertensión pulmonar severa y que no sea reversible. Se hacen algunos estudios ahí de reversibilidad para ver si baja la presión pulmonar cuando le doy algún medicamento. ¿Verdad? Entonces, por eso que los pacientes que van a trasplante cardíaco son sometidos a una serie de estudios para que su corazón nuevecito que le van a poner ahí no les falle después de cambio. ¿Bien? Bien. Entonces, la insuficiencia cardíaca derecha, yo siempre la menciono acá porque es algo importante que tienen que tener en cuenta. El ventrículo derecho siempre lo dejamos al final. Y no es así. El ventrículo derecho es tan importante como el izquierdo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el ventrículo derecho es una cavidad que tiene paredes delgadas y gran distensibilidad. ¿Verdad? Y reciben un volumen sanguíneo a baja presión. ¿Bien? Expulsan sangre contra una resistencia vascular pulmonar baja. La resistencia vascular a la que está sometido el ventrículo derecho es mucho menor que la resistencia vascular a la que está sometido el ventrículo izquierdo. Ahora, debido a su gran distensibilidad, el ventrículo derecho tiene poca dificultad para alojar una gran variedad de volúmenes de llenado sin cambios marcados en la presión de llenado. Se comporta como parte, digamos así, del sistema venoso. Se distiende bastante bien.
aguanta bastante bien las sobrecargas de volumen, pero no aguanta bien las sobrecargas, sobre todo súbitas de la postcarga. No aguanta un incremento súbito de la postcarga. Llámese una embolia pulmonar. Entonces es un corazón que te soporta bien un aumento de la precarga, pero no de la postcarga, sobre todo si es súbito. Una embolia pulmonar, que es una patología de inicio súbito, puede ser masiva, nos puede terminar obstruyendo toda una arteria pulmonar, rápidamente aumentan las presiones en la arteria pulmonar y el corazón entra en falla. Ahorita tenemos una paciente justo en la unidad coronaria que está haciendo falla ventricular ecocardiográficamente, no tan clínica, pero ecocardiográficamente por una tromboembolia pulmonar. Entonces va a entrar ahorita, le van a hacer un procedimiento para hacer una embolectomía, tratar de liberar los trombos que están en las ramas principales de la arteria pulmonar. Y por último, la causa más frecuente de falla del ventrículo derecho, ya lo dije, es la falla del ventrículo izquierdo. Acá. Observen, esto es un corazón normal. Hay un mecanismo que se llama interdependencia ventricular. Recuerden que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo comparten el septum interventricular. Cuando en un corazón normal, bueno, vemos que las presiones del ventrículo derecho son más bajas que la izquierda y su cavidad es menor. Pero una sobrecarga de volumen ventricular derecha, por ejemplo, un paciente con una insuficiencia tricuspidia severa, por ejemplo, pura, digamos así, su lado izquierdo no tiene ninguna enfermedad, pero solo tiene una insuficiencia tricuspidia severa, el ventrículo derecho se va a ver dilatado y va a desplazar el septum interventricular a la izquierda. Y va a hacer que la cavidad del ventrículo izquierdo se vea reducida, se vea comprimida, alterando su capacidad de llenado. Porque en diástole reciben todos los dos, reciben la sangre, ¿verdad? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Del lado derecho se va hinchando, desplaza el septum interventricular y la sangre que debería venir de la aurícula izquierda encuentra una presión demasiado alta y no consigue llenar bien el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo cae su volumen sistólico. Por lo tanto, esa interdependencia también hace que si falla el lado derecho de manera importante, pudiera hacer que el lado izquierdo también entre en falla. ¿Sí? O sea, es de un lado para otro. Tanto si falla el izquierdo, muy comúnmente va a fallar el derecho, y si falla el derecho, puede llegar a fallar el izquierdo. Bueno, esto ya habíamos hablado de los mecanismos de compensación, cuando el paciente entra en insuficiencia cardíaca. Ya hablamos del mecanismo Frank-Starling. Ahora, recuerden que cuando hay una caída del gasto cardíaco se activa el sistema adrenérgico, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema de la liberación de la aspirina vasopresina, y acá también faltan los péptidos natriuréticos, que son liberados como respuesta a un aumento de la presión intraventricular. Ahora, el sistema simpático es activado precozmente, antes inclusive de que los signos y síntomas evidentes ocurran. Es lo primero. Entonces, la caída del gasto cardíaco va a producir una disminución del estímulo en los vasoreceptores, con la consecuente aumento del estímulo simpático. ¿Qué se va a liberar por último? Va a dar lugar a una liberación de norepinefrina que va a dar lugar a un aumento de la fuerza de contracción, es decir, tiene un efecto inotrópico positivo, y de la frecuencia cardíaca, va a ser cronotrópico positivo. El paciente va a tener taquicardia sinusal. Probablemente esta sobreestimulación es responsable de la disminución de los receptores beta-adrenérgicos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver acá. Acá tenemos los receptores beta 1, beta 2 y beta 3 sobre la célula miocárdica. Cuando hay una sobreestimulación crónica, una descarga simpática crónica en un paciente con insuficiencia cardíaca, hay una sobreestimulación de los receptores beta 1. Entonces, como mecanismo de compensación, existe una disminución, parece como que los receptores beta comienzan a esconderse, existe una disminución de la densidad de los receptores beta en la superficie de la célula miocárdica. Cuando la noradrenalina, ahí también me ha pasado.
Cuando la noradrenalina estimula el receptor beta, ¿qué pasa? Aumenta la contracción de calcio intracelular. Y el calcio es tóxico al final del cuerpo. ¿Ya? Entonces la célula miocardia, que es muy inteligente, dice, no necesito tanto calcio dentro de la célula, entonces voy a disminuir mi cantidad de receptores beta, entonces prácticamente se sumergen dentro de la célula miocardia, receptores beta, y por más que la noradrenalina esté a full, ya no va a poder estimular más el corazón. Pero lo que es, exactamente, se desensibiliza. Pero lo que es peor, si yo le doy un inotrópico a este paciente, ¿dónde va a actuar si no hay suficiente cantidad de receptores beta? Va a tratar de estimular lo más que puede, pero no va a tener la suficiente respuesta como lo tendría un corazón normal. ¿Ya? Entonces, esta sobreestimulación crónica, ¿no?, de estos receptores beta lleva a una disminución, como les dije, de los mismos receptores. Además, este sistema nervioso simpático también interviene en el proceso de remodelado cardíaco y a través de sus receptores beta en el riñón también activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay una relación directa entre el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de los receptores beta. Muy bien. Y el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya ustedes lo conocen, me imagino, clase de fisiología, ¿se acuerdan? ¿Alguien me puede, por favor, ayudar que me puede la garganta? En describir el sistema renina-angiotensina. Ustedes pueden. El angiotensinógeno, ¿dónde se sintetiza? Hígado. Que no se acuerda, y si se acuerda, pues sí se acuerda, entonces pues, como chico, sí se acuerda, no me van a hablar por las pulgas. Ya. El aparato yuxtaglomerular a nivel de los riñones libera, por lo menos sigan, la renina actúa sobre el angiotensinógeno, dando lugar a la formación de angiotensina 1. Y acá viene la famosa enzima convertidora de la angiotensina, que transforma la 1 en la 2. Y la angiotensina 2 produce un aumento de la liberación de aldosterona y actuando a su vez de los receptores de la angiotensina, causa vasoconstricción, retención de sodio y aumento de la presión sanguínea. Esos son los efectos. ¿Por qué por qué el organismo libera ese sistema renina-angiotensina? Porque el organismo piensa que si hay un poco volumen sistólico que está inyectando el corazón es porque le falta, ¿no? Entonces dice, tengamos más sodio, más agua para que haya más líquido circulante y así aumentar la precarga, recurrir más al mecanismo de Frank-Starling, ¿no? Pero a la larga, esto se vuelve contraproducente, porque termina sobrecargando al corazón de volumen, y al corazón y a los riñones de volumen, y al intestino y a todo el organismo de volumen, ¿sí? Hay dos tipos de receptores de la angiotensina 2, los AT1 y los AT2. Estos, los AT1, son los que producen vasoconstricción, acción proliferativa y liberación de neurohormonas, aldosterona, noradrenalina y vasopresina. Observen cómo está bien ligado todos estos sistemas de respuesta a la caída de gasto cardíaco, ¿no? Mientras que los receptores AT2 son moduladores de los AT1, producen vasodilatación y acción antiproliferativa. Entonces, acá hay otro objetivo, el receptor AT1. Por último, la vasopresina es liberada en respuesta a cambios en la osmolaridad sérica o el volumen sanguíneo y también en respuesta a niveles elevados, dijimos, de angiotensina 2. ¿Qué hace la vasopresina? Promueve la retención de agua en los segmentos distales de la nefrona. Lo mismo. Todos piensan que el volumen sistólico se ha caído porque le falta precarga. También induce vasoconstricción. ¿Por qué? Porque trata de redistribuir el flujo sanguíneo hacia los órganos nobles, el mismo corazón, el cerebro, por último el riñón. El resto, al último. Los péptidos natriuréticos famosos. Péptidos natriuréticos ya se conocían desde hace mucho tiempo, pero digamos su papel en insuficiencia cardíaca como objetivo terapéutico es más o menos reciente, ¿no? Entonces, estos péptidos natriuréticos son secretados con el intento de corregir
los efectos vasoconstrictores, retenedores de sal y antidiuréticos causados por el desbalance neurohormonal. Entonces, entre los peptidonaturíticos, digamos, vienen a ser un equilibrio, ¿no? Entonces, ya que hay mucho sodio, mientras volumen circulando, los peptidonaturíticos se liberan y dicen, no, aguanta, no necesitamos tanto, hay que bajarle un poquito. Entonces, estos son sintetizados en respuesta a estiramiento, a estímulos de estiramiento de la pared ventricular, son secretados como un pre-pro-BNP, propéptido. Y este de acá es liberado como un fragmento N-terminal y una hormona activa. Tanto este fragmento N-terminal que no es activo y este de acá son usados como marcadores en insuficiencia cardíaca. Y este lo utilizamos más porque está más tiempo circulando en sangre. ¿Ya? Y también porque son menos, bueno, ya después les explico qué efecto tiene la tratamiento de insuficiencia cardíaca. Entonces son un predictor independiente de altas presiones diastólicas en el ventrículo izquierdo y tiene un alto valor predictivo negativo para insuficiencia cardíaca. Es decir, pacientes que vienen con diagnóstico con cuadros de disnea, falta de aire, no sé qué, y no saben si realmente hay insuficiencia cardíaca o no, le piden los peptidonaturéticos y les sale negativo, usted no tiene insuficiencia. Ahí sí podemos ser tajantes en ese caso, si son negativos. Entonces, ¿cuál es el efecto final de este peptidonaturético? Produce vasodilatación, natriuresis, diuresis, reducción de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y reducción de la actividad simpática. O sea, trata de darle un balance a toda esa descarga neurohumoral que hemos visto. Bien, yendo ya a la parte de clínica, otra forma de clasificar la insuficiencia cardíaca según la clase funcional, ¿no? Recuerden la clase funcional del NIHA, se clasifica de acuerdo a la limitación en la actividad física que tenga el paciente, ¿sí? Del 1 al 4, que si no tiene limitación en la actividad física, el 2 sería paciente que lo tiene, pero actividades, digamos, moderadas. Eso ya depende de qué paciente se trate, porque no es lo mismo un joven de 20 años que una persona de 80, así que tienen que ver a qué se refieren con moderada. Y generalmente lo decimos con actividades cotidianas. Digamos, actividades que antes ellos hacían normalmente, si les causa disnea, entonces podríamos calificarla como moderada. Pero sería ya de clase 3 si es disnea con esfuerzos mínimos, comer, vestirse, bañarse, todos esos esfuerzos de dilatación a disnea ya está en clase 3. Y 4 ya sería cuando es enfermedad. También hay una clasificación por estadios. Esta clasificación tiene menos años, pero se utiliza bastante ahora. Tratando de emular la insuficiencia cardíaca como si fuera una enfermedad oncológica, porque muchas veces se comporta peor que eso, ya que la sobrevida de estos pacientes es reducida. Se dice que a los 5 años, la mitad de los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca ya habrán muerto. ¿Ya? Sí, así es la mortalidad. Ha bajado un tanto con las nuevas terapias, ¿no es cierto? Vamos a esperar nuevos estudios, a ver cómo ha evolucionado la epidemiología de la insuficiencia cardíaca en relación a la aparición de nuevos medicamentos, pero hasta hace unos años atrás se decía que en 5 años la mitad de los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca habrán muerto. Tiene una tasa de letalidad, de mortalidad más alta que muchos cánceres, eso ya está descrito. Bueno, tratando de hacer digamos, algo símil de la insuficiencia cardíaca y clasificarla por estadios, describieron 4 estadios. Esto es una clasificación de la Asociación Americana de Corazón. Y dijo que era estadio A aquellos pacientes que tienen factores de riesgo asociados para insuficiencia cardíaca, pero que nunca han tenido síntomas de insuficiencia cardíaca y que tampoco tienen alteraciones estructurales. Llámese un paciente hipertenso que no tiene hipertrofia ni crecimiento de la aurícula, hipertrofia ventricular izquierda ni crecimiento de la aurícula izquierda, por ejemplo. El estadio B ya es el paciente que tiene alteraciones estructurales pero nunca ha tenido signos de insuficiencia cardíaca. Ejemplo, el hipertenso que tiene hipertrofia ventricular izquierda y o dilatación de la aurícula izquierda. Estadio C ya es el paciente que en algún momento de su vida ha tenido o tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Esto quiere decir que cuando un paciente con insuficiencia cardíaca ya llega al estadio C, ya no va a retroceder.
por más que mejore, es decir, le doy toda la terapia, ya su clase funcional vuelve a ser 1, ¿no? Siempre será de ahí en adelante estadio C. Y el estadio D es el paciente refractario, el paciente que tiene síntomas frecuentes, que tiene hospitalizaciones frecuentes, a pesar de la terapia médica óptima, cada rato se está hospitalizando, tiene una limitada clase funcional, etc., ¿no? Decía, en esos casos, o el paciente va a trasplante cardíaco, o el paciente va a tratamiento paliativo. Ahora ya han aparecido pues los dispositivos de asistencia ventricular, no sé si han escuchado hablar sobre eso, ¿no? Hace poco se colocó un dispositivo, un HeartMate, así se llama, en una paciente acá en el INCOR. El HeartMate es una especie de bomba a flujo continuo que tiene dos extremos, digamos así. Uno se conecta a la punta del ventrículo izquierdo, ¿ya? Por cirugía, se sutura la punta del ventrículo izquierdo, y el otro extremo a la aurícula derecha. Entonces drena la sangre de la aurícula derecha, la bomba la hace girar y la retorna al ventrículo izquierdo para que... Hay dos formas, o la retorna al ventrículo izquierdo o, no sé en este caso como han hecho, colocar directamente en la órbita. Podría ser mejor ya si la presión directamente baja, ¿no? Colocarla directamente en la órbita. Entonces la bomba ayuda a que la sangre circule más. Pero eso es una terapia, digamos, como puente a un trasplante cardíaco, por ejemplo. Actualmente la probabilidad de que un paciente sea sometido a trasplante cardíaco sigue siendo baja porque no hay muchos donantes. Sobre todo en nuestro país no hay conciencia de donación. ¿Cuántos de ustedes son donantes en su DNI al menos? Acá la doctora sí. Yo también soy donante en mi DNI, un aplauso. Acá en nuestro país, sin embargo, eso no sirve nada, pero igual le tienen que preguntar a mis familiares si quieren que quieren donar mis órganos, imagínense. No sirve para nada. Tiene que haber una ley como hay en Argentina. En Argentina hay una ley donde todos son donantes, a menos que expresen su revocatoria por escrito en algún momento de su vida, obviamente antes de morir. Entonces, si no han dicho nada, todos somos donantes. Ojalá hubiera pronto esa ley acá. Realmente se necesita. Entonces, esos dispositivos son como un puente atrás, es para esperar que llegue un donante. O, por último, si el paciente no tiene ninguna chance de donación porque por diversas razones tiene alguna contraindicación, servirá como para prolongar su existencia, darle tiempo sobre vida. Es más, ya actualmente se considera que estos dispositivos que antes solo eran para puente a trasplante, ahora son como terapia definitiva, como un corazón alterno, como le diría, un corazón artificial. Bueno, los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, seguramente ustedes ya lo conocen, ¿no? Signos clásicos: ingurgitación yugular, siempre crepitantes pulmonares, buscar hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, taquicardia, taquipnea, y un tercer ruido son los signos característicos de la insuficiencia cardíaca. Mientras que dentro de los síntomas, la disnea de esfuerzo, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna son los, digamos, más específicos relacionados a insuficiencia cardíaca, sobre todo la ortopnea y la disnea paroxística nocturna, obviamente, ¿no? Mientras que la fatiga, el edema periférico son menos específicos, ¿no? Hay otras causas de edema que ustedes ya conocen. También puede haber en el dolor en el cuadrante superior derecho, la hepatalgia que le llamamos, ¿no? Por distensión de la cápsula de Gleason por hepatomegalia. ¿Sí? Acá en esta lista están todos los factores desencadenantes. Ya, un paciente puede tener insuficiencia cardíaca, estar con toda la terapia médica óptima, bien apegado, señora, qué sé yo, a su tratamiento, pero puede haber algún factor que descompensa al paciente. Y todos estos son factores que pueden descompensar a un paciente. Como ven, la lista es bastante larga, solo les voy a comentar algunos. Un síndrome coronario agudo, un infarto. Obviamente puede hacer mayor disfunción sistólica y descompensar a un paciente. Una taquiarritmia, por ejemplo, fibrilación auricular. ¿Ya? Si el paciente está en ritmo sinusal, puede estar bien compensadito, pero si entra en fibrilación auricular, pierde la contracción auricular, que en los pacientes con insuficiencia cardíaca es muy importante para mantener un llenado diastólico adecuado. ¿Ya? Otra causa, mire, un aumento excesivo de la presión arterial, es decir, una emergencia hipertensiva.
lleva a insuficiencia cardíaca. La causa muy común son las infecciones, neumonías, sepsis de otras causas, etcétera, endocarditis infecciosa, y la no adherencia a la toma de medicamentos, sobre todo, ¿no? La no adherencia a la terapia médica. Y ahí ven como una serie de causas pueden descompensar a un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando evalúen a un paciente con insuficiencia cardíaca, en la evaluación inicial tienen que tener en cuenta, ya hemos hablado de la importancia de los antecedentes patológicos, buscar signos y o síntomas sugerentes de insuficiencia cardíaca, el electrocardiograma, los péptidos natriuréticos y el ecocardiograma son parte fundamental de la evaluación inicial, y actualmente un paciente con insuficiencia cardíaca no puede no tener un ecocardiograma. Definitivamente lo tiene que tener, ¿no? La radiografía de tórax también nos ayuda, y el dosaje de troponina, importante para evaluar. La troponina, ustedes han escuchado hablar de eso, es un marcador de incuria miocárdica, ¿no? En el síndrome coronario agudo. Pero en una insuficiencia cardíaca también se eleva, porque resulta que con cada descompensación que tiene el paciente, muere más células en el corazón. Y que el paciente haga troponina elevada en contexto de una insuficiencia cardíaca descompensada es un mal pronóstico. Se está hablando de que más células están muriendo. De hecho, se habla de que el paciente con insuficiencia cardíaca, con cada descompensación, va cayendo su expectativa de vida. Importante siempre evaluar la función renal, los electrolitos. Recuerden que los pacientes, estos muchas veces están con diuréticos, hacen hipocalemia con cierta frecuencia, o hipercalemia por los IECA, por el FARA2, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Glucosa siempre, evaluar si está bien controlada, no su diabetes. ¿Aló? 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 Sí. ¿Cuál es otra pregunta? Sí. Ujú. Siempre verificar que si es diabético, esté bien compensado, y si no, también eso es importante controlar. Dímero D es un marcador de trombosis, lo hay que tener en cuenta esto. Si sospechamos de una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, la procalcitonina es un marcador de infección, ya nos puede servir para ver si hay una infección de fondo. Siempre el dosaje de gases arteriales y lactato. El lactato, recuerden que se eleva. ¿En qué situaciones? ¿Perdón? Muerte tisular. Bueno, puede ser lactato. ¿Qué otras condiciones? ¿Qué es el lactato? Es un metabólico, ¿verdad? Sí. ¿Qué es metabolismo? Anaeróbico. Entonces, cuando hay una caída del gasto cardíaco lo suficientemente importante, hay hipoperfusión tisular. Entonces los tejidos tienen que apelar al metabolismo anaeróbico para satisfacer sus demandas de energía. Entonces aumenta la cantidad de lactato que está circulando en sangre. Esto es un signo muy sensible de hipoperfusión en el contexto de insuficiencia cardíaca. Y un ultrasonido pulmonar se está utilizando cada vez más, la ecopulmonar, para evaluar patrones de congestión, patrones de consolidación u otras causas de insuficiencia respiratoria. La Sociedad Europea de Cardiología describe a la insuficiencia cardíaca como que puede presentarse de diversas maneras. ¿Ya? Digamos, ¿cómo puede llegar al diagnóstico? Puede presentarse, y lo más común es que llegue con una falla cardíaca agudamente descompensada. Es el ejemplo que teníamos de nuestro paciente. Un paciente con un cuadro agudo que lo lleva a la emergencia. La mayor parte de la forma de presentación es esta. Inicio gradual, retención progresiva de fluidos. En ocasiones se asocia a hipoperfusión, pero generalmente hay solo congestión, ¿ya? Acá el objetivo del tratamiento es descongestionar al paciente, ¿no? Identificar qué factores lo llevaron a la descompensación, síndrome coronario agudo, anemia, infección, etc. Y si hay hipoperfusión, corregirlo si es necesario, ¿ya? Otra forma de presentación clínica de la insuficiencia cardíaca es lo que hemos visto también con estos pacientes. ¿Por qué separan el edema agudo del pulmón de la insuficiencia cardíaca agudamente descompensada? En realidad puede ser parte de lo mismo, ¿ya?
¿ya? Pero ubican el edema agudo de pulmón aparte porque acá el tratamiento es un tanto más, se requiere de un tratamiento un tanto más urgente, ¿ya? Requiere de un soporte no solo para el punto de vista cardíaco, sino respiratorio, etc., ¿no? Tratan de separarlo, ¿no? El paciente llega con una disnea marcada, ortopnea, taquimia, una insuficiencia respiratoria, y acá el tratamiento va a ser oxígeno, obviamente, oxígeno para tratar de compensar la hipoxia, la hipoxemia de este paciente, ¿no? Que puede administrarse por ventilación a presión positiva o cánulas nasales de alto flujo. Antes solo teníamos las máscaras de reservorio como única alternativa, que era la forma que teníamos para administrar oxígeno a PO2 de hasta 80%. Esas máscaras que ven que tiene una bolsa, ¿no? Es lo más común de encontrar, pero a raíz de la pandemia, y si tratamos de sacarle lo bueno de la pandemia, porque hay que sacarle lo bueno a pesar de todo lo malo que esto tuvo, el uso de cánulas nasales de alto flujo se ha disparado tremendo. No es que se inventó en la pandemia, porque ya estaban ahí, pero era tanta la necesidad de oxígeno de estos pacientes y la poca disponibilidad de ventiladores mecánicos que empezaron a utilizar más cánulas nasales de alto flujo que van 40, 60 litros por minuto. ¿Ya? Una máscara de reservorio de hasta 15 litros por minuto, mamá. Estos pacientes estas cánulas, pueden dar flujos más altos, y al dar flujos más altos dan también algo de presión del soporte. Entonces nos ayudan bastante y realmente, si algo bueno, como digo, hay que sacarle es que hemos podido aprender a usar estas cánulas nasales de alto flujo en cardiología, nos ha ayudado bastante. Y la ventilación a presión positiva son esas máscaras, no sé si han visto alguna vez los pilotos de aviación, esos que vuelan a gran altura, sus máquinas no están presurizadas, ellos utilizan una máscara de ventilación a presión positiva, ¿no? No sé si han visto esos que vuelan aviones de guerra, qué sé yo. Esas máscaras de presión son a presión positiva, ¿ya? Un poco difícil respirar con esos, pero ellos están acostumbrados, ¿no? Están presurizadas sus máscaras. Lo mismo hace con estos pacientes. Les administran oxígeno a una presión alta y a un flujo alto, de tal manera que consigue que más alvéolos, digamos, estén aireados, con la presión alta que va el oxígeno, el aire, digamos así, por lo tanto más alvéolos comiencen a trabajar. ¿Cuál usar? Dependiendo de la respuesta. Generalmente empezamos con cánulas nasales de alto flujo y luego ventilación a presión positiva, y si no responde, a intubar y colocar en ventilación mecánica y así. Acá el tratamiento también es diurético para bajar las presiones de llenado, diastólico, y dar vasodilatadores si el paciente viene con una presión sistólica muy elevada, por ejemplo en el caso de nuestro paciente, ¿no? El ejemplo que dimos al inicio, le dimos nitroglicerina o le dimos nitroprusiato, bajamos la presión arterial, la poscarga, el corazón comenzó a aumentar el volumen sistólico y las presiones diastólicas finales empezaron a bajar. Le dimos diuréticos, no porque el paciente estuviera sobrecargado a través del volumen, sí venía sobrecargado porque venía con edema, venía con confusión, ¿no? Pero hay pacientes que llegan con emergencia hipertensiva pero no tienen edema. Igual le damos diuréticos porque el diurético tiene una propiedad venodilatadora. Y al tener una propiedad venodilatadora, la furosemida hace que menos sangre llegue al ventrículo derecho, aumenta la capacitancia venosa, digamos. Menos sangre llega al ventrículo derecho, por lo tanto menos presión habrá en la arteria pulmonar y en el capilar pulmonar, pero de manera heterógrada en este caso, ¿verdad? Si hay hipoperfusión, tendremos que dar inotrópicos con o sin vasopresores, dependiendo de la presión arterial. El paciente puede venir, una forma de presentación muy rara es que venga con falla ventricular derecha pura. Ejemplo, la tromboembolia pulmonar, por ejemplo. Hace una tromboembolia pulmonar, cae rápidamente la presión del ventrículo derecho, por interdependencia ventricular puede llegar a reducir el gasto cardíaco sistémico también, desplaza el septum, ¿no? Interventricular, ¿ya? Si es una causa crónica, puede estar asociada a congestión sistémica, ¿ya? Si es una causa aguda, no la habrá. Si es una tromboembolia pulmonar, un evento agudo, no va a haber congestión sistémica, pero si es un evento crónico, por ejemplo una insuficiencia tricuspidea severa, una causa crónica, va a dar lugar a congestión sistémica, edema, enfermedad, etc. Y acá tenemos que dar otra vez diuréticos como primera opción y darle inotrópicos como vasopresores, en este caso noradrenalina es elección,
en caso haya estados de bajo gasto cardíaco. Como ven, tenemos pocos medicamentos en realidad en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Estamos hablando hasta el momento solo de vasodilatadores, vasopresores, estamos hablando de vasopresores, inotrópicos, diuréticos. Y oxígeno, por eso, muy poquito hablando. Prácticamente hay, y hasta ahora, y desde hace un montón de años, el uso de estos medicamentos, o mejor dicho, la cantidad de medicamentos que se han aumentado son muy poquitas en insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ya? La otra forma que nadie quiere ver de presentación es el shock cardiogénico. El shock cardiogénico es el estado máximo, el estado peor, en el paciente que tiene signos clínicos de hipoperfusión. Signos clínicos de hipoperfusión. Hablamos de shock en general, hablar de shock. Ustedes saben que hay distintos tipos de shock, ¿se acuerdan, no? Hipovolémico, distributivo, cardiogénico. El séptico vendría a ser una forma de distributivo, el obstructivo, el endogénico. En todos ellos hay un estado de hipoxia, ¿no? Hay un estado en el cual no llega el oxígeno a los tejidos. En el shock cardiogénico el problema es la bomba, el problema es el gasto cardíaco. No siempre va a haber hipotensión, dice acá. Cuando uno piensa en shock cardiogénico, ¿qué piensa inmediatamente? En hipotensión, ¿no? Bueno, ¿qué resulta? Que cuando el paciente hace por ejemplo, la causa más común para ir avanzando en el shock cardiogénico es un infarto agudo de miocardio. El paciente te hace un infarto extenso, anterior extenso, te cae la fracción de eyección, el bombeo se reduce, la contractilidad se reduce, el volumen sistólico se reduce. ¿Y qué se pone en juego inmediatamente? El sistema nervioso simpático. Es lo más rápido que se pone en juego. ¿Qué va a producir el sistema nervioso simpático? Dijimos taquicardia, va a tratar de aumentar el inotropismo y también va a producir vasoconstricción periférica. Y la vasoconstricción periférica va a sostener un poco la presión arterial. Va a hacer que la presión te trate de mantener, aunque sea el mínimo, para lograr que el cerebro y el corazón al menos estén algo mejor perfundidos que el resto del organismo. Entonces el paciente va a tener signos de hipoperfusión. Le van a tocar las manos, va a haber frialdad distal, llenado capilar lento, ¿no? Pero a medida que van pasando los minutos o las horas, ese sistema nervioso simpático es rebasado y la presión comienza a caer. Entonces habitualmente el paciente de shock cardiogénico sí o sí va a llegar muy frecuentemente a la hipotensión, ¿no? Pero lo que quiere decir esta definición, digamos, este punto, es que quiere decir que ustedes piensen en shock cuando hay hipoxia, cuando hay signos de hipoperfusión, inclusive antes de que caiga la presión arterial de manera significativa, ¿verdad? Entonces va a haber manifestaciones bioquímicas de hipoperfusión, lo que les dije, la hiperlactacidemia y la acidosis. ¿Bien? Entonces acá ¿qué hay que hacer? Como va a caer el gasto cardíaco, va a haber una hipoperfusión sistémica, va a haber un aumento de las presiones diastólicas finales, va a haber congestión pulmonar, entonces hay que tratar la insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Porque si además de que el corazón está expulsando poca sangre, no se está oxigenando adecuadamente esa sangre, ¿qué voy a hacer para el paciente? Tenemos que darle inotrópicos y vasopresores para tratar de aumentar más la presión arterial, de alguna manera tratar de mejorar lo poco de reserva contráctil que aún tenga ese paciente, ¿verdad? Para tratar de aumentar el volumen sistólico y eventualmente el paciente puede llegar a requerir dispositivos de asistencia ventricular, que eso ya lo veremos después en la clase de insuficiencia cardíaca. Miren acá, la prevalencia de insuficiencia cardíaca. Estos son datos ya un poco retrasados, pero actualmente ronda los 70 millones de casos en el mundo actualmente, ¿no? Creo que está subdiagnosticada aún. 346 mil millones de dólares anuales en gastos médicos en Estados Unidos, ¿ya? Alrededor del 1% de la población mayor de 40 años tiene o tendrá el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y es la causa más frecuente de hospitalización en mayores de 65 años. Entonces, esta es una enfermedad frecuente, costosa y con alta tasa de muerte y mortalidad. Ya vimos un cuadro clásico, una paciente con ingurgitación yugular, la hepatomegalia, hemortomnea, la señora está sentada, los edemas, clásicos, siempre, insuficiencia cardíaca
la congestiva. La radiografía de tórax, ya les expliqué, todos los signos que puede haber. En este caso observen la gran cardiomegalia que tiene este paciente y la congestión pulmonar que se observa con redistribución de flujo por el edema pulmonar. La ecocardiografía, que es fundamental. En este caso tenemos un corazón un ventrículo izquierdo, perdón, bien dilatado, paciente con cardiopatía dilatada. Otros ejemplos, acá que tenemos una cardiomegalia global, las 4 cavidades están dilatadas. Acá otro, 4 cavidades muy dilatadas. Y por último, bueno, ya los objetivos natriuréticos ya habíamos hablado. Y por último vamos con el tratamiento, ya que es importante. Ya que hemos hablado de la fisiopatología, el tratamiento se va a hacer un poco más. ¿Ya? Actualmente el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, acá me voy a explicar solo lo de reducida, incluye una terapia básica con 4 medicamentos y un diurético, cuando es necesario. ¿Ya? Los 4 medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida son los IECA o los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, ¿no? O los ARNI. Esto es de la Sociedad Europea de Cardiología. Para la Sociedad Americana del Corazón, los ARNI están en primer lugar. ¿Ya? Los ARNI me refiero al sacubitril valsartán. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar del sacubitril valsartán? La asociación del inhibidor de la neprilicina con valsartán. Ahorita les explico qué quiere decir. Pero, en primer lugar, IECA o ARNI, un beta bloqueador, un antagonista del receptor de la testosterona, llámese espironolactona, finerenone, ya está apareciendo finerenone, también otros más, un ISGLT2 que puede ser dapaglifosina o empaglifosina. Esos son los 4 fantásticos, hace tiempo se le llamaba así, ¿no? Bueno, ya se quitó, ya muy cursi era ese nombre de 4 fantásticos, no me gustaba. Y cuando hay retención de fluidos, un diurético de Lassa, que es la furosemida. Este es el manejo inicial. Hay otra serie de manejos, esta es la terapia farmacológica a la cual me voy a dirigir. Los ARNI, el ARNI es el acrónimo de Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor. Inhibidor de la neprilicina más antagonista del receptor de la angiotensina. La neprilicina, para todos ustedes les presento, es una enzima que degrada los péptidos natriuréticos. Es la enzima que degrada los péptidos natriuréticos. ¿Se acuerdan que ahí había un balance entre el sistema renina-angiotensina, los péptidos natriuréticos, ¿no? Estaban ahí balanceados? Bueno, en este caso lo que buscamos es que el péptido natriurético aumente, ¿ya? Como terapia farmacológica. ¿Ya? Entonces, se buscó un fármaco que pudiera inhibir a la neprilicina. Al inhibir al inhibidor, aumentamos la concentración de péptidos natriuréticos. ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, ya tenemos la neprilicina. Antes de la neprilicina había otra que se llama omapaprilat, que se estudió pero que no funcionó, ¿ya? Y el laboratorio que desarrolló el sacubitril, que es el inhibidor de la neprilicina, comenzó a utilizarlo en asociación a valsartán. Pues ellos vieron que si le asociaban al sacubitril un antagonista del receptor de la angiotensina, era mejor. Era mejor que solo usarlo con sacubitril solito. ¿Ya? Entonces, el estudio Paradigm, un estudio del año 2016, mal no recuerdo, es un estudio que después de muchos años se encontró un medicamento que redujo la mortalidad cardiovascular y las hospitalizaciones por el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor o igual a 40%, y lo hizo este estudio en comparación a enalapril solo. O sea, comparó la asociación de sacubitril valsartán con enalapril y vio que era mejor sacubitril valsartán. Entonces, de ahí viene el acrónimo de ARNI, ¿no? Antagonista del receptor de la angiotensina y inhibidor de la neprilicina, que es la asociación de valsartán con sacubitril. Ese es el ARNI. A fin de cuentas, lo que busca el ARNI es, por un lado, aumentar la
presencia de péptidos natriuréticos en sangre y por otro lado disminuir la acción del receptor de la angiotensina. ¿Está bien? Bien, efectos secundarios, esto es lo más común que vemos nosotros, es la hipotensión. Son potentes hipotensión que puede llegar a sintomática y la hipercalemia, aumenta la concentración de potasio en sangre. Efectos secundarios más comunes. ¿Verdad? Muy bien. Y el otro de los nuevos son los inhibidores del cotransportador sodio glucosa. Estos dos que estoy mencionando al inicio son los más nuevos, ¿no? ARNI y los ISGLT2. Los ISGLT2 son los que han demostrado hasta el momento utilidad en insuficiencia cardíaca, son dapaglifosina y empagliflozina. Están de indicación clase 1 y son los fármacos que más rápido han llegado a clase 1 en el tratamiento de insuficiencia cardíaca hasta el momento. ¿Ya? Y están recomendados en adición a la terapia médica óptima con IECA o ARNI, un beta bloqueador y un antagonista del receptor de mineralocorticoides para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, sean diabéticos o no, porque la dapaglifosina y la empaglifosina aparecieron hace unos 10, 15 años como antidiabéticos orales, pero resulta que por esa época apareció también un antidiabético oral, que ahorita no recuerdo su nombre, se me ha ido, que demostró o se observó que aumentaba el riesgo de muerte cardiovascular en los pacientes diabéticos y fue retirado del mercado. Entonces dijeron, ¿sabe qué? A partir de ahora todos los nuevos antidiabéticos orales que aparezcan tienen que demostrar, ¿no? La FDA dijo, tienen que traerme estudios que demuestren que no aumentan el riesgo cardiovascular. Y bueno, esto dijeron, ay caramba, qué pesado, ya bueno, vamos a hacer nuestros estudios. Entonces se dieron con la sorpresa que en vez de empeorar el riesgo cardiovascular, lo mejoraba sustancialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y entonces rápidamente pasaron la voz y empezaron a hacer más estudios, vieron, se les puso pues los ojos de dólares, pues no dijeron, esto es nuestra oportunidad. Entonces los estudios empezaron, pero aparecieron, pero un montón, pero hubo algunos ya más, digamos, cruciales que demostraron que efectivamente la dapaglifosina y empaglifosina reducen el riesgo de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Al principio dijeron solo con fracción de eyección reducida, pero actualmente tienen indicación en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en todo el espectro. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y levemente reducida, siendo actualmente el único medicamento que tiene indicación clase 1 en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Ya? Entonces, y levemente reducida también. ¿Ya? Muy bien, pero ¿cómo es que actúan los ISGLT2? Los ISGLT2 son inhibidores de, el nombre lo dice, un cotransportador de sodio y glucosa, ¿no? A nivel del túbulo proximal del riñón. Disminuyen la absorción de sodio y de glucosa, por lo tanto, por eso es su defecto hipoglicemiante, ¿no? Pero también barre con sodio y por lo tanto con agua. Por lo tanto, tiene un efecto de diuresis osmótica. Por lo tanto, esto da lugar a una disminución de la precarga. Una disminución de la precarga y además este aumento de la expresión de sodio que induce no produce un aumento consecuente de la liberación de renina que sí hacen los diuréticos tiacídicos, los diuréticos del ASA, ¿verdad? Que sí produce un aumento de la liberación de renina. Estos no aumentan la liberación de renina, ¿verdad? Entonces, punto para el SGLT2. Y además tienen efectos metabólicos. Parece que en el corazón que está en insuficiencia cardíaca, el sustrato más utilizado son los cuerpos cetónicos, más que la glucosa. Entonces, los ISGLT2 promueven un estado de cetosis moderada, que aumenta la concentración de este sustrato que se llama beta-hidroxibutirato, que es un combustible más eficiente para el miocardio. Y también reduce la glucotoxicidad, ya que al disminuir la hiperglicemia reduce el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial en los cardiomiocitos. Esos son algunos de los efectos que se han relacionado a los ISGLT2. Al parecer su efecto beneficioso es multifactorial, no solamente por la diuresis osmótica que tiene. Y ya vienen los más antiguos, digamos los IECA, los inhibidores de enzima convertida a la angiotensina, ¿no? Los son vasodilatadores, ¿no? Mejoran la función endotelial, tienen efectos antiproliferativos,
antitrombóticos. ¿Saben de dónde se desarrolló el captopril? Fue el primer IECA, ¿no? El captopril proviene, se desarrolló a raíz del estudio del veneno de una serpiente. La serpiente, creo que se llama yararé, algo así, es una serpiente muy venenosa en Brasil. ¿Ves? Creo que eso fue estudiado, obviamente, después ya los enalapril y los demás ya son sintéticos, ¿no? Ya se empezó a hacer de manera sintética, pero probablemente dijeron por qué este veneno produce una hipotensión tan... ¿Por qué choca al paciente? ¿Por qué choca al que es mordido tan rápidamente? ¿No? Entonces ahí encontraron eso, que en el veneno de serpiente había un inhibidor de la enzima convertidora de la hipotensión. Interesante, ¿no? La observación cómo llega a muchos de estos. Muy bien, entonces los IECA fueron de los primeros medicamentos que disminuyeron la mortalidad de insuficiencia cardíaca establecida hasta en un 23%, así como en pacientes postinfarto con fracción de eyección reducida. Estos fármacos son para el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿sí? Y pueden ser usados cualquiera de ellos, o sea, su efecto es de clase. Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, perindopril, etc. son efectos de clase, ¿sí? Pero acá tenemos solo captopril, enalapril, teníamos alguna vez lisinopril, pero enalapril es el que más usamos. Siempre cuando se inicia el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca con estos medicamentos, dosis bajas. Bajas y se va titulando cada 2 semanas, cada mes, dependiendo de la respuesta del paciente, se va aumentando la dosis, porque el objetivo es llegar a la dosis máxima tolerada por cada paciente. El otro pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca son los los bloqueadores de los receptores de la angiotensina. Están a la par que los IECA. En realidad preferimos los IECA, pero los IECA tienen un efecto colateral muy común que es la tos. Y a veces es una tos tan persistente que el paciente termina en neumólogos, otorrinos, etcétera, ¿no? Hasta que al final nos cuenta, tengo una tos hace rato y así nos damos cuenta que estaba tomando un IECA, ¿no? Pero a veces es tan persistente que el paciente abandona el tratamiento y en esos casos mejor cambiarlos por un antagonista, un bloqueador de receptores de la angiotensina. En este caso tenemos valsartán, capesartán, losartán, ¿no? Que podemos utilizar. También ir aumentando la dosis progresiva. El otro pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca son los beta-bloqueadores. Hasta hace 30 y tantos años atrás, los beta-bloqueadores estaban contraindicados en insuficiencia cardíaca por su efecto inotrópico negativo, ¿ya? Pero se vio que el uso de beta-bloqueadores, obviamente empezando con dosis poquitas, progresivamente mayores, en vez de, se observa que aumenta la densidad de los receptores beta. ¿Se acuerdan que el estímulo del sistema adrenérgico hacía que los receptores beta se hundan, se escondan? Bueno, al inhibir al sistema simpático, hace que los receptores beta se manifiesten, digamos así, comiencen a aparecer con mayor densidad, ¿no? Entonces aumenta la densidad de los receptores beta, bloquean la producción de noradrenalina y renina y además mitigan la producción de ciertas citoquinas deleterias. En distintos estudios observaron que reducen la mortalidad hasta un 35%, y acá sí tenemos estudios que sí fueron hechos con algunos beta-bloqueadores, no con todos. Está el bisoprolol, carvedilol, el metoprolol de larga duración y también el nebivolol demostraron beneficio en la insuficiencia cardíaca. No hubo estudios con propanolol, no hubo estudios con atenolol, que fueron los beta-bloqueadores más antiguos, digamos así, ¿ya? Pero sí hubo estudios con estos medicamentos, siempre empezando con dosis progresivas, dosis bajitas, y progresivamente se va aumentando. Acá tenemos, por ejemplo, bisoprolol. Para que tengan una idea, utilizamos mucho el bisoprolol. Bisoprolol viene en tabletas de 5 y de 10 miligramos. Nosotros empezamos con, de 2.5, 5 y 10 miligramos. Empezamos con dosis de 1,25, que son dosis muy, muy bajitas, y vamos aumentando cada dos semanas o cada mes, vamos aumentando progresivamente hasta que lo tolere el paciente o hasta que llegue el objetivo de tener una frecuencia cardíaca entre 50 y 60 por minuto en reposo. El otro pilar es el antagonista del receptor de la aldosterona, espironolactona, eplerenona.
El hiperaldosteronismo secundario es visto en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya dijimos que problema en la retención de sodio y también la disfunción endotelial y puede contribuir a la fibrosis miocárdica. Entonces, si yo antagonizo el receptor de la aldosterona a través de plerenones como espironolactona, reduzco estos efectos deleterios, ¿ya? Y esto ha visto que reduce la mortalidad en pacientes post-infarto del miocardio con fracciones menores del 40% o en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces ahí tenemos ya los 4 pilares del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Hemos hablado de IECA, hemos hablado de ARNI, SGLT2, hemos hablado de beta bloqueadores y antagonistas receptores de la aldosterona. Bien. Y por último, los diuréticos de Lassa. ¿Cuándo hay diuréticos de Lassa? Cuando hay sobrecarga de volumen. Bien. No deben ser usados solos en insuficiencia cardíaca, ya que no evitan la progresión de la enfermedad o mantienen estabilidad clínica a lo largo del tiempo. Tienen que ir acompañados de algo más. Dosis iniciales, vamos empezando con 20 a 40 miligramos cada 12 a 24 horas, y observen que la dosis máxima es 600 miligramos en pacientes que tienen dosis muy altas de diuréticos porque no, digamos, hacen congestión muy fácilmente, pacientes con falla cardíaca muy avanzada. Acá puse la digoxina en rojito, porque ya no se utiliza mucho. Tiene su nicho particular en pacientes con insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección y fibrilación auricular con respuesta no bien controlada, ¿no? Bien. Y por último, hablar de la terapia de resistencia cardíaca, porque esto lo quiero mostrar acá. Ya les había hablado de todos estos medicamentos, de clase 1, ¿no? Y luego vienen, como ven acá, una serie de condiciones que el paciente puede llegar a cumplir y que si a pesar de terapia médica óptima no responde a la terapia, pueden optarse por otro tipo de terapia. Una de ellas es la llamada terapia de resincronización miocárdica. ¿En qué consiste eso? Pues, si el paciente tiene una presión de eyección baja, que está con toda la terapia médica óptima, y a pesar de eso está en una clase funcional 3, 4, no responde a la terapia, y tiene en su electrocardiograma un bloqueo completo de rama izquierda, puede ser candidato a una terapia de resincronización. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense los bloqueos de rama, ¿no? Cuando hablamos de bloqueo de rama, decimos, si está bloqueada la rama izquierda, primero se va a conducir por el lado derecho y luego se va a despolarizar la izquierda. Y eso va a determinar una disincronía en la contractilidad. El corazón se contrae de manera no armónica, disincrónica. Y eso puede hacer que el gasto cardíaco no sea tan eficiente. ¿Bien? Entonces, la terapia de resincronización básicamente es colocar un marcapaso que tiene 3 electrodos. Un electrodo va a la aurícula derecha por vía no venosa, aurícula derecha, otro va al ventrículo derecho, como cualquier otro marcapaso, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho. Pero tiene un electrodo más. Ese electrodo se coloca, se pasa por vía endocavitaria, ubica el seno coronario, se desplaza por el seno coronario y por fuera estimula el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Una vez que ha conseguido colocar los 3 electrodos, a través del generador que tiene están unidos estos 3 electrodos con un generador, yo programo el generador para que comience a estimular a los 2 ventrículos al mismo tiempo. Y también para que la contracción o que la sincronía auriculoventricular también sea armónica. Entonces yo estoy resincronizando. Pero como les dije, solo es para pacientes seleccionados. Bloqueo de rama izquierda, que tiene un QRS muy ancho, por lo tanto van a ser los que mejor responden. Otra terapia que puede administrarse a los pacientes que tengan fracción de eyección muy baja, y sobre todo si tienen como antecedente un infarto previo, es colocarles un cardiodefibrilador implantado. La causa más, estos pacientes pueden fallecer o porque progresa la enfermedad o porque hacen una arritmia ventricular, ¿ya? O sea, súbitamente. Entonces, los pacientes que tienen o han tenido un infarto previo tienen todas las condiciones, tienen una cicatriz ahí que es un factor de riesgo para que desencadene arritmias ventriculares, ¿ya?
Entonces, en ese grupo de pacientes que además tienen baja fracción de eyección, se les puede colocar, se les debería colocar un cardiodefibrilador. Y más aún si el paciente ya tuvo una arritmia ventricular en algún momento, ¿no? O peor aún, tuvo una muerte súbita que recuperó, obviamente, ¿no? Fue recuperada. Se le colocan este aparato, que es como un marcapaso, que puede tener 1 o 2 electrodos también, y lo que hace es censar si en el ventrículo izquierdo aparece una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Si aparece la fibrilación ventricular, descarga por dentro. Entonces el paciente siente como un golpe en el pecho, ¡pum! Intenso, ¿no? Pero le salva la vida. Sí, es feo. Una vez me acuerdo de una paciente, bueno, el paciente era ya estaba con una clase bastante avanzada, tanto así que necesitaban que lo bañen, ¿no? Su esposa lo ayude. Y lo estaba bañando, pues, ahí, y descarga el marcapaso, y la señora sintió la descarga, pues, porque le trajo por el agua, pues, le condujo la corriente. Pero así es, pero le salva la vida, entonces es así. Bueno, y si los síntomas considerar terapias ya con terapias con otra clase de recomendación, que ya lo voy a entrar en esto. ¿Ya? Entonces, esta es la charla sobre insuficiencia cardíaca crónica.